son simplemente un comentario al Apocalipsis de San Juan, que esto durante toda la cristiandad ha sido el tema del Apocalipsis, ha sido muy comentado, un texto muy difícil de entender, y cada distintas épocas han ido dándole distintas interpretaciones. Se llama beato porque se le atribuye, no es seguro, es bastante probable que sea así, se atribuye a Beato, un personaje que vive en Líbano en el siglo VIII. Sí, que tenemos noticia de él, sabemos quién era, tiene un pleito contra el obispo Lipando de Toledo, Lipando de Toledo, una herejía que llama el adopcionismo, ¿verdad? Y el de Toledo le dice: desde cuando un lebaniego va a competir con un intelectual como un toledano, ¿no? Y tiene un libro, tiene un tratadito pequeño contra Lipandum, y está bien escrito, con un latín bastante razonable para aquella época. Bueno, entonces lo conocemos relativamente bien a Beato de Liébana, y se le atribuye este comentario. Realmente, si es de Beato, que puede serlo, él lo que hace es coger comentarios anteriores, en particular uno que se llama Ticonio, siglo IV, norte de África, lo coge y lo fusila simplemente. En aquella época el plagio y esto no existía, ¿no? Ese concepto es moderno. En aquella época, si el comentario era bueno, se asumía. Los que han estudiado en profundidad la figura de este beato hablan que original puede tener un 5%. El resto está fundamentalmente con Ticonio. Ticonio es un norteafricano. Hay pasajes de beato donde dice, y las persecuciones que estamos sufriendo aquí en África. O sea, evidente. ¿Mejor o peor que otros comentarios del Apocalipsis? Pues uno más, es uno más, no tiene valor extraordinario especial. Lo que sí tiene es que fue acompañado de miniaturas, y esto es lo que le ha dado la extraordinaria fama que le ha dado a los beatos. Tiene una serie iconográfica donde van explicando determinados pasajes que se están comentando. Se fue el Apocalipsis, que aparece un ángel con una trompeta y tal igual, y saca inmediatamente una imagen. Hay varias familias del ángel con la trompeta y tal, que ello lo que hace es reflejar ingenuamente aquello que está narrándose en el texto de Beato. Hay bastantes beatos, los más valiosos son los visigóticos, son antiguos, son reino de León, son reinos occidentales, Castilla, León, Galicia, y bueno, gracias a sus miniaturas han llegado hasta la actualidad. Si no, estos libros hubieran desaparecido, hubieran sido otro más, pero muy pocos. Lo que pasa que el carácter de estas miniaturas ha dado lugar, a que la gente lo estudie. Hoy día la beatomanía es general, todos los códices están publicados en facsímil. Este es el de la Universidad de Valladolid, que ha conocido 2 ediciones. Este es el Mapamundi, por ejemplo, que aparece Adán y Eva, la belleza de Adán y Eva, ¿verdad? Sí, este es el Mapamundi del mundo, cómo conocían el mundo. Aquí está Jerusalén, por aquí está España y tal, bueno. Y las miniaturas son realmente hermosas para la época, Hay calígrafos estupendos de primera línea, pintores miniaturistas también muy buenos. Bueno, hoy día conocemos bastante bien el mundo de beatos, se han hecho congresos, se han hecho ediciones en calidad. Todos son importantes. El Morgan, por ejemplo, hay uno que está Morgan, que es muy antiguo. Está, por ejemplo, el del Burgo de Osma, que se procede del monasterio de Sahagún. Está en el Escorial, tenemos el Escorialense 5, me parece, que seguramente sea de Albelda, de un monasterio riojano de Albelda, que tenía una comunidad muy próspera e intelectualmente muy poderosa, de la que salen unos códices magníficos. Hay traducciones, el del Aseo de Urgel, por ejemplo, que es un beato castellano, igual que el de Valladolid. Este de Valladolid era de un monasterio de Palencia que se llamaba Alcabado, fue donde se hizo el monasterio. El códice, tenemos información interna que se produce allí, y es igual que el del Seo de Urgel. Hombre,
Valiosos son todos, valiosos son todos. Hay dos familias fundamentales, y hay, así como, por ejemplo, el de Albelda, ese que les he dicho de Albelda, sea con una miniatura singular, no responde al canon de los otros, es un mundo aparte. Otro muy bonito es el de San Isidoro de León, que es el beato de Fernando y Sancha, el rey conde primero de Castilla, Fernando, después rey de León, casado con Sancha, la leonesa, y que mandaron a hacer uno para San Isidoro de León. Ese se encuentra en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional hay varios ejemplares, tenemos varios ejemplares también en el Escorial. Bueno, digamos que valiosos son valiosos prácticamente todos. Hay algunos que están más mutilados que otros. En Rioja tenemos en San Millán tenemos también un buen beato. Bueno, digamos que en cuanto a valoración todos son valiosos. Pero el códice es un códice jesuítico, ¿sí? Hasta el siglo XVIII, en que pasa a la universidad y ahora está en la biblioteca de Santa Cruz. Está datado en el año 970, que no es normal que se daten los manuscritos en esta época temprana. Sí se dice quién hace el manuscrito, pero no la fecha en que lo hizo. Este fue en el año 970, se dice el abad Demeterio, en fin, el abad Sempronio que estuvo, y bueno, tenemos información bastante sobre ella. Y procede de un monasterio del norte de Palencia, al lado al norte de Saldaña, que se llamaba Alcabado. Este estaba, se conservan todavía los restos, estaba en la orilla del río Carrión, pero la tierra por el río fue cediendo y fue comiéndose el monasterio. En el siglo XVI se vieron obligados a trasladarlo y lo trasladaron a un pueblo restos que se llama Valcabadillo, que está todavía vivo, está allá un alto, y ahí no sufrió el problema. Lo hizo un personaje que se llama Obeco y es un récord en cuanto a ejecución. Creo recordar que lo hace algo así como en 90 días o cosas así, o sea que llevaba un ritmo de 4 páginas y media diarias, y eso para confeccionar un códice es un ritmo muy alto en aquella época. Hay manuscritos que tenemos que se puede estudiar el ritmo de trabajo y nos están dando de media al año 0,99, ni una página, es una página diaria era lo que escribía. Hombre, había épocas en que se escribía más, en verano cuando había buena luz, en Cuaresma se escribía muy poco, ¿no? Y lo dice además con mucho orgullo, lo dice Obeco. Obeco llega y dice, y esto empezó a escribirse en tal fecha y se terminó en tal fecha, que o sea, parece que tenían prisa en la terminación del manuscrito. Es completo, es un códice completo, y además tiene como novedad la inclusión de una serie de documentos de Doña Urraca, de la plata que se llevó la reina Doña Urraca del monasterio de Valcabado. Teóricamente eran 4 o 5 documentos, no recuerdo ahora mismo, 4 seguro, pero solamente se leen 2, porque los otros fueron raspados para escribir en él una cantiga de Santa María. Una cantiga que, bueno, los gallegos están muy contentos con el hallazgo de una cantiga de Santa María, en una época también, es principios del 13 cuando se escribe. Y la parte que no se tocó, la cantiga se escribió abajo, la parte de arriba son dos documentos indicando la plata que se llevó del monasterio de Valcabado la reina para sus necesidades militares. Claro, por ejemplo, mandó deshacer una cruz de plata que le había dado la infanta Elvira. Una infanta Elvira le había dado una cruz de plata. Urraca dijo, venga, funde la plata, y todo era para pagar el caballo de un noble, ¿no? Bueno, fue una época de desastre, pero es muy interesante el hecho de que se haya conservado en un folio limpio que había en él, uno de los monjes dijeron, vamos a anotar aquí la plata que se llevó la reina Doña Urraca, con la esperanza de poderlo recuperar algún día, que no lo recuperaron. Y aquí está la cantiga, aquí la transcripción del texto. Creo que esto está en una parte que he hecho yo. Bueno. Dice, Virgen Madre gloriosa do Rey que todos mantén, manse salle piadosa, a ti servir,
ton nos es. Danos parte en no tu ven, noble, rica, poderosa, segura. Esta es la cantiga que se lee muy mal porque está la tinta muy desvaída, pero bueno, con una lámpara de cuarzo para leerlo y tal, se ha llegado bastante lejos. Yo indico aquí que bueno, que haría falta que los especialistas en cantigas intervinieran y han venido, lo han visto y no se puede leer más. Es decir, que hemos llegado hasta donde hemos podido llegar por ahora con las técnicas actuales de lectura. Mira, está en la página. Aquí viene la cantiga, aquí sigue aquí, y estos son los documentos de Doña Urraca, los que se leen, los otros no se leen, porque fueron palincestados, fueron borrados. Eso se le da simplemente con una esponja, y se va la tinta, o se coge con una cuchillita fina, y se raspa y ya está, ¿no? Entonces esto es muy difícil, pero bueno, digamos, estos dos se mantienen en plenitud, se lee fechas, se lee todos los documentos. Después se ven la técnica pictórica es la letra es buena letra, una visigótica redonda de buena calidad, y la técnica pictórica es realmente bueno, está bien, es un buen artista el que lo hace. Esto, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Vean estas bandas que hay ahí, es una técnica. Ellos no conocían la perspectiva. Hacer perspectiva, eso es un invento de época más moderna, ¿no? En la época alto medieval. Entonces, para darle una cierta profundidad, dan estas bandas de distintos colores para crear la profundidad, ¿no? Esto, por ejemplo, incluso arqueológicamente, vean que estos caballos del siglo X no llevan estribos. Hasta el siglo X no se inventó el estribo, y una cosa que nos vino de los musulmanes. La gente iba montando, no a pelo, pero no llevaban estribos, con lo cual se cansaba. Cabalgar era bastante difícil, no llevaban una silla, pero no tenía, claro, con el estribo ya le dio una continuidad. Esto es un elemento arqueológico, ¿no? Un elemento arqueológico más de cómo, sí, es interesante, ¿ve? Que no hay estribos. Ya los que son hechos en el siglo XI y tal, ya se los ponen, ya le cogen ahí, le ponen una cuerdecita para que vayan colgando los pies. Esta es una miniatura realmente, las hay singulares, buenísimas. Estas son los 7 ángeles con las 7 plagas. Son de una grandísima composición, de una grandísima calidad. Se habla mucho de escritura mozárabe, hay algún manual de paleografía que habla en vez de hablar de escritura visigótica, habla de escritura mozárabe. Hombre, la escritura visigótica tiene una variante que es mozárabe, que es la que se escribe en la España musulmana. La España musulmana seguían escribiendo en latín, la clerecía seguía escribiendo sus códices y redactándose documentos en latín. Pero con el tiempo eso se fue perdiendo y se fue, como ocurre ahora mismo en todos los países musulmanes donde hay comunidades cristianas. Los cristianos siguen cristianos, sí, pero escriben en árabe, no escriben en latín, ¿no? Aquí pasó una cosa por el estilo, y eso ya en el siglo IX ya se estaba produciendo. Ya hay textos de Eulogio que habla de cómo los cordobeses competían en escribir poemas árabes y desconocían el uso del latín, ¿no? Bueno, esto era un fenómeno normal. Esto teóricamente no es un texto de la España musulmana, esto es un texto de la España cristiana. Se produce teóricamente en Santander. Los primeros ejemplos son lebaniegos, son de Liébana, ¿sí? Si, hombre, que pueda haber una representación de un arco, bueno, es que eso ya estaba extendido por todo. En el siglo IX era una cosa, por ejemplo, el arco musulmán es un arco visigodo, ese de colores y tal, ya existía en época visigoda, ¿no? Pensar que hay un influjo mozárabe en el mundo de los beatos, si lo hay, es mínimo. Originariamente no es una pieza de origen musulmán, ¿eh? Esto es cristiano puro de arriba, de Santander en concreto, vamos, de Cantabria. Sí. Que algún ejemplo puede aparecer, ¿no? No digo que no, algún detalle que diga, pues mira, aquí una puerta que es musulmana. Pero en el siglo X estas puertas se veían en todas partes.
Esto lo hacían incluso los cristianos. Esto era un arco musulmán. Dice, un arco musulmán. Bueno, sí, ya lo hacían los visigodos. Es decir, los árabes, los musulmanes en España lo adoptan y lo hacen suyo, pero era una cosa que ya existía, no lo inventaron, ya existía y está en otras partes.